Bueno, buenas noches chicos y chicas. Estos van a ser una serie de videos para la tutoría dinámica. Bueno, en esta primera tutoría voy a abarcar lo que vendrían siendo los temas de cinética de una partícula y cinemática de una partícula, que serían los capítulos 2 y 13 del libro, que vendrían siendo los temas de semana 1 y 2. Bueno, para iniciar, vamos a tener este ejercicio que es el 1242 del HERE, que es uno bastante introductorio, pero nos sirve para ver distintos conceptos básicos de este tema de cinética de un cuerpo rígido. De un cuerpo rígido, de una partícula, disculpen. El enunciado nos dice lo siguiente: la velocidad de un automóvil se representa gráficamente de la manera ilustrada. Determina la distancia total que se desplaza el automóvil hasta que se detiene en t igual a 80 segundos. Construye la gráfica de aceleración versus tiempo. En este ejercicio, bueno, hay que analizar varias cosas. Vamos que tenemos un gráfico de velocidad versus tiempo. ¿Qué podemos observar en este gráfico? Bueno, podemos ver que de los 0 a los 40 segundos tenemos velocidad constante. ¿Esto qué quiere decir? Que la velocidad aquí, bueno, la velocidad, como ya mencioné anteriormente, es constante. ¿Y esto qué nos implica? Que la aceleración es igual a 0, que eso nos va a servir más adelante para poder construir la gráfica de aceleración versus tiempo. ¿Qué más podemos observar? Que de 40 a 80 tenemos, o podemos verlo desde la parte matemática como como la función identidad, pero con pendiente negativa, o como también lo podemos ver como una desaceleración. ¿Por qué? Porque vamos a ver que nuestra velocidad va a empezar a disminuir. Entonces, aquí ya es como un mini repaso de mate general. Para obtener esta gráfica, veamos que podemos conseguir la pendiente como el desplazamiento en Y entre el desplazamiento en X. Entonces, ¿qué sería? ¿Cuánto nos movemos en Y? Nos movemos 10 unidades, mientras que en X nos desplazamos 40. ¿Qué eso sería la pendiente? Bueno, y aquí está más aquí se me fue a poner menos, porque vemos que es hacia abajo, tiene el comportamiento. Entonces nos da que la pendiente de esta función es de menos un cuarto. Y si nosotros hacemos aquí mentalmente, extendemos, o otra manera es que coloquemos este triángulo que tenemos aquí, lo colocamos encima del cuadrado que tenemos de los 0 a los 40 segundos, podemos ver que la intersección con el eje Y es de 20, positivo. Esto porque vamos a ver que, bueno, aquí está un poco de repaso de la teoría. Esto es un movimiento errático, es decir, no va a tener un solo tipo de movimiento, sino que, por ejemplo, vamos a tener de los 0 a los 40 segundos, vamos a tener un movimiento rectilíneo con velocidad constante, y de los 40 a los 80 vamos a tener una desaceleración. Ahora bien, para continuar haciendo este ejercicio, recordemos que también, bueno, veamos que nos piden la distancia total que se desplaza el automóvil. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Podemos recordar que, ¿cómo definimos nosotros la velocidad? Nosotros la definimos como el delta S, o la razón de cambio del desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros con esta expresión decimos lo siguiente? Que delta S es igual a V por dt e integramos ambos lados. Podemos obtener lo que vendría siendo el desplazamiento total. Que si recuerdan de cálculo diferencial integral, nosotros también podemos, una integral es el área bajo la curva. Entonces eso es otra manera de resolver ese ejercicio. Yo lo voy a hacer por la parte más matemática, no por la resolución gráfica, para repasar algunos conceptos de integración que se utiliza bastante en este curso. Bueno, al menos en varios ejercicios. Ahora bien, veamos que de a dónde nos interesa integrar de 0 a 80 segundos. Y tendríamos v por dt. ¿Y por qué yo sé que es de 0 a 80? Porque estamos integrando con respecto al tiempo. Ah, y aquí otro detalle fue que yo integré de 0 a s, que es el valor que nos están preguntando, que es el desplazamiento total. Porque vamos a tomar que estamos partiendo desde 0 y vamos a llegar a la distancia s.
Entonces, de acá no podemos integrar de una vez. Tenemos que separar, disculpen, tenemos que separar esta función porque vemos que esto no es constante, esto es una función definida a trozos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar, un momento. Como está mencionando, tenemos que dividir esta función en los trozos que nos corresponden. Por ejemplo, tenemos que dividir la integral de 0 los 40 segundos. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que nos comprende la aceleración, la velocidad constante. Entonces, ¿cuánto sería? Bueno, v igual dt más la integral de los 40 segundos a los 80 segundos, igual por la expresión que rige a la velocidad en este rango de tiempo. Ahora bien, esto es, bueno, esta primera integral, veamos que de 0 a 40, de los 0 a 40 segundos vamos a tener una velocidad constante, es decir, solo vamos a tener el valor de 10 por dt. Y ahora más bien, de 40 a 80, vamos a tener que vamos a tener la expresión que hemos, bueno, no lo terminé de construir, pero esta expresión de acá es y es igual a, bueno, o más bien u es igual a menos un cuarto de t más 20. Entonces, metemos esta expresión dentro de la ecuación, bueno, dentro de la integral más bien, más 20 de t. Y si nosotros integramos, bueno, esto es una integral de una constante, entonces sería 10 por x de 0 a 40 más, bueno, esto es un menos 1 octavo de t al cuadrado más 20 t, disculpen, de 40 a 80. Entonces, esto lo podemos hacer aplicando lo mismo, los límites que serían 10 por 40 menos 0 más menos 1 octavo de 80 al cuadrado más 20 por 80 segundos, no por 80 más bien, menos, que ese es el menos de las integrales, que recordemos, toda esta expresión de aquí adentro, pero ahora sería más bien con los 40 segundos. 40 al cuadrado más los 20 por 40. Y si realizamos bien los cálculos, que si recordemos que aquí no están pidiendo el desplazamiento total, eso nos tendría que dar 600 metros. Bueno, no, recordar siempre poner las unidades. Y otro aspecto, que es nada más como para repasar integrales y límites de integración, que puede que los utilicemos en posteriores ejercicios, pero también vamos que aquí podemos, este ejercicio sale muchísimo más fácil por el método gráfico, que es calcular el área bajo la curva de esta expresión que tenemos acá, que sería igual S, que sería, bueno, el área de un triángulo S por altura, que sería 10 por 40, más un medio, porque tenemos un triángulo, por la base por la altura, que la altura serían los 10, por la base que es de 40, y esto es igual, de igual forma nos tiene que dar 600 metros. Y bueno, y lo que nos falta es construir la gráfica de tiempo, la aceleración de tiempo, disculpe. Bueno, aquí está. Eso no nos sirve. Esto es más que suficiente. Entonces, veamos que aquí tendremos en el eje Y, tendremos la aceleración, aquí tendremos el tiempo, y aquí los límites, los puntos de interés igual van a ser 40 y los 80 segundos. Ahora bien, si nosotros recordamos, bueno, aquí es la aceleración, es la derivada de la velocidad. Entonces, si nosotros derivamos cada uno de estos tractos que tenemos de la velocidad, podemos conseguir cómo se comporta la aceleración. Por ejemplo, de 0 a 40 tenemos que es velocidad constante y como recordamos,
como es velocidad constante, la aceleración es igual a 0. O de otra forma de verlo es que si nosotros derivamos una constante, nos va a dar 0. Entonces, de 0 a 40, vamos a tener que nuestra función se va a comportar de esta forma, es decir, va a tener un valor de 0. Y del tracto de 40 a 80, vamos a ver que si derivamos esta función de velocidad que habíamos conseguido al inicio, vamos a obtener el valor de la aceleración. Y si nosotros derivamos esto, vamos a obtener que A es igual a menos un cuarto. Entonces, de aquí a acá, tendríamos, no, hagamos que esto no está hecho a escala, pero se pueden dar una unidad. Hasta aquí menos un cuarto, y así estaría construida la gráfica de aceleración tiempo. Y ese sería el primer ejercicio.